Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Siux Trilogy Pro 4. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Pavel ProShop por poder dejármela para traeros este vídeo y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en la web para obtener un 10% de descuento extra. Y ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera. Tengo que deciros que me parece que esta muñequera tiene algo menos de acolchado que otras, se siente un poquito más fina. Tenemos un puño de tamaño estándar con el Dual Pro Grip de Shockout que nos ayudará a reducir las vibraciones de la pala, un tapón octogonal y como veis para la zona del corazón tenemos este gran refuerzo en la zona central que hace ver al corazón así algo robusto, pero tengo que deciros que no se siente incómodo a la mano no dominante, se estrecha bastante en esta zona lateral y hace que incluso sientas fina la pala en esta zona, y este gran refuerzo que tenemos en la zona central del corazón nos ayudará a aportar algo más de rigidez a la pala. Y luego en las caras, como veis, tenemos un carbono 24K de color verde que hace que la pala sea algo más vistosa, en mi opinión bastante bonita. Y tenemos la goma EVA Medium y este rugoso de tipo 3D tan marcado nuevo de este año. En conjunto esto hace que la dureza de la pala sea media, un poquito más dura que la que teníamos anteriormente en las Trilogy, también debido, como digo, a la incorporación de este nuevo rugoso tan marcado y el lacado de la pala. También en la cara de la pala contaremos con los shockouts, en este caso nos vendrán en la zona baja. En cuanto a los pesos disponibles para esta versión, están desde 360 hasta 375 gramos. La que vamos a probar en el vídeo tiene un peso justo de 363 gramos y un balance que yo lo he encontrado algo alto para lo que me esperaba en esta versión. El balance es de 26,5 centímetros, por lo que podríamos poner que es un balance medio alto. Tengo que deciros que la pala yo me esperaba que tuviera algo mejor de manejo. Si os vais a un peso algo más alto, vais a notar que quizás no se maneje tan bien como esperáis. Así que con este balance y este peso que tenemos, para mí el manejo es bastante estándar. Así que dicho esto, pasamos con las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Pasando con las sensaciones en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de todo en el apartado de manejabilidad, me parece que es una pala que se maneja, como he dicho antes, decente, en la media. Sí que esperaba algo mejor de manejo, también es verdad que la que yo tengo aquí tiene un peso cercano a los 360 gramos, por lo que quizás por ello he notado que se maneja algo mejor. Así que hay que tener un poco de cuidado con el peso si buscáis muy buena manejabilidad en esta versión. En cuanto al punto dulce, aquí sí que tengo que deciros que tampoco lo he notado muy grande, para mí es de tamaño estándar y está bastante centrado. Vamos a notar esa diferencia entre darle centrado y tener una buena respuesta por parte de la goma con buena salida, a golpear algo fuera y tener esa sensación de darle más seco y que la bola no nos corre tanto. A una velocidad media-baja me parece que es donde mejor se comporta la pala. Aquí sí que tenemos una buena salida, me parece que en fondo de pista no es una pala muy complicada, nos va a ayudar incluso la goma a conseguir algo más de velocidad. Y aquí os diría que me ha gustado más a este ritmo más bajo, aquí sí que notamos que la pala cuando no aplicamos tanta fuerza sale bien, se siente cómoda, dirigimos muy bien la bola donde queremos, pero cuando subimos algo la intensidad de golpeo, aquí pasa que cuando le golpeas muy plano y firme por abajo, sí que notas que te absorbe un poquito el golpe. El tacto tengo que deciros que cuando le aplicas algo de fuerza se vuelve más seco, como si la pala fuera un pelín más dura que cuando le golpeas más flojo. Esto para mí aporta mejor control, pero sí que tengo que deciros que en alguna ocasión he notado que la bola se me quedaba más de lo que quería y que me veía en la obligación de aplicar más fuerza de lo necesario para conseguir una buena velocidad de bola. Así que como digo, en la zona de defensa, para mí a una media y baja velocidad me parece una pala que se comporta mucho mejor que en ese ritmo más alto, donde veo que la cuesta un poquito más. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Pasamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, aquí la pala se siente bien, no me ha parecido física, no nos va a cansar mucho el brazo y además nos va a permitir acelerar bien por arriba. A una media y baja velocidad me parece que no hay que alargar tanto el golpe para conseguir profundidad de bola. Aquí la pala es más agradecida, la goma nos va a ayudar un poco y no nos va a pedir hacer tanto gesto. Donde sí que he notado algo más de problema aquí en esta zona es en el tema del punto dulce. Aquí sí que se nota que es bastante centrado y que cuando le golpeas un poquito más arriba, como me ha pasado en muchas ocasiones, el tacto es más seco, no termina de salir tan profunda la bola, no ganas tanta velocidad de bola tampoco. Eso sí, me parece que tienes un mejor control, al final no tenemos nada de rebote por parte de la goma, por lo que se controla muy bien. Y en ocasiones me ha pasado que venía de golpear 3 o 4 bandejas o víboras en esta zona más alta con tacto seco, buen control de bola y luego golpeaba una un poco más abajo, me rebotaba de más y al final la terminaba mandando al cristal por eso. Así que hay que tener algo de cuidado porque cambian bastante las sensaciones entre golpear centrado y tener una buena respuesta a golpear un poquito más arriba y que la bola ya no consigas tanta velocidad, no salga tanto y el tacto sea mucho más seco. Algo que sí que me ha gustado mucho de la pala es cómo se siente este rugoso a la hora de jugar con efectos. En alguna bola algo más complicada que no he llegado tan bien, sí que he notado que me ha ayudado un poco a que la bola caiga antes. Y cuando quería jugar algo más firme, con más peso, también he notado que el rebote de la pared no era muy alto, por lo que me ha gustado cómo se comporta el nuevo rugoso. Os voy a dejar con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí tengo que deciros que yo creo que es el sitio donde mejores sensaciones he tenido en general con la pala. En el apartado de manejabilidad, como digo, un manejo estándar, me parece que no nos va a hacer llegar tarde a los choques de voleas, cambios de dirección, en ese sentido no se siente mal de manejo. En cuanto al punto dulce, aquí tenemos algo menos de problema en la zona de volea, pero sí tengo que deciros que he tenido más veces esa sensación de golpearle fuera que cuando he probado otras palas, por lo que aquí también hay que tener algo de cuidado en la zona de volea. Y luego a una media baja velocidad me parece que es donde mejor se comporta la pala otra vez, me parece que es donde mejor control tenemos. Nos aprovechamos algo de la salida de bola que tiene la pala, ya que aquí no hundimos tanto la cara y la verdad aquí se vuelve una opción cómoda, pero cuando subimos algo la intensidad de golpeo, si no aplastamos tanto la cara de la pala y jugamos con más bola cortada, aquí sí que se siente muy bien, porque ahí no notas que pierdes velocidad. Notas que además con este rugoso le puedes meter muy bien de peso a la bola y ahí sí que me ha gustado las sensaciones que nos da la pala. Luego cuando juego algo más plano, un poquito más fuerte, ahí sí que noto que la pala se hunde un poquito la cara, nos absorbe algo el golpe y no terminas de conseguir tanta velocidad de bola como con otras opciones, por lo que me parece mucho mejor cómo se comporta ese ritmo medio-bajo o para aquel jugador que quizás no juegue tan plano. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y pasamos al remate.
Llegamos a la zona del remate, al final tenemos una pala de formato control con un punto dulce bastante centrado. Algo que me ha costado mucho adaptarme, sobre todo al principio, es esa zona de impacto. Tenemos que darle más abajo de lo que estamos acostumbrados, o por lo menos en mi caso, y en muchas ocasiones le golpeaba en esa zona más alta. ¿Qué me pasaba? Que esta zona más alta es más seca, no termina de salir tanto, entonces en muchas ocasiones notaba la pala bastante más rígida y que no conseguía que subiera mucho o no conseguía sacarle mucha potencia debido a que esta zona no se siente tan reactiva como sí que se nota la parte del centro. Así que cuando la golpeaba algo más centrada sí que tenía una mejor respuesta porque la goma sí que me ayudaba un poco, notaba que la pala trabajaba mejor, pero cuando le daba con esta zona más alta, aunque le aplicara más fuerza, notaba que le costaba un poco a la pala salir. Entonces os diría que las sensaciones han sido mejores cuando golpeaba por 3, porque al final ahí no aplastabas tanto la cara de la pala y sí que notabas más ese pequeño efecto rebote que te da la goma, pero cuando jugaba más plano en la mayoría de ocasiones notaba que la daba con esa zona más alta y la respuesta para mí era bastante estándar en este sentido. Si estáis acostumbrados a palas de este formato control, seguramente sí que tengáis mejores sensaciones, ya que golpearéis más con esa zona central y las sensaciones os digo que mejoran, pero si vienes de un formato Avant y le golpeas con esta zona algo más alta sin ser tampoco demasiado alta, vas a notar que la pala es más seca y las sensaciones no son tan buenas. También es verdad que los remates que vais a ver en el vídeo son remates que se han grabado un día que no hacía tampoco muy buen tiempo, con bola usada en la calle, a unos 7-8 grados, por lo que tampoco eran las mejores condiciones para el remate, pero para mí las sensaciones han sido un poco esas en general. Pasando con la conclusión final, lo primero de todo decir que la pala tiene un precio actual de venta de 295 euros. Yo la recomendaría tanto para jugadores que están un poquito por debajo de nivel medio como en adelante, sobre todo para aquel jugador que busque una pala cómoda, que le ayude un poquito en ese juego defensivo con una buena salida de bola. Jugadores que jueguen a este ritmo más medio, digamos, si eres un jugador algo más ofensivo, que te gusta ir al ataque, ser un poquito más rematador. Aquí yo creo que hay opciones en dureza media que se comportan bastante mejor y nos van a dar una mejor respuesta en ese juego rápido, como puede ser una Vertex 4, una T-Attack, una Technical Veron. Me parece que son opciones que ahí sí que nos van a dar algo más. Para mí esta la veo más enfocada, como digo, para aquel jugador que busque más ese ritmo medio, un poquito de ayuda en general en la pista y que sobre todo a la hora de jugar con efectos se transmita muy bien a la bola. Como digo, este rugoso de tipo 3D tan marcado como el de la Fenix me parece que va muy bien a la hora de jugar con peso en la volea y con peso en la zona de víbora y bandeja. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Me parece que aquí en general las sensaciones son bastante buenas, tanto a un ritmo más bajo con muy buen control, como a ese ritmo más alto, sobre todo cuando jugamos algo más cortado, que le podemos meter muy bien de peso. Así que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La segunda zona que voy a poner en mejores sensaciones es la zona de defensa. Me parece que aquí es una pala cómoda, no me ha parecido muy complicada de utilizar. Sí que es verdad que me parece que va mejor en ese ritmo medio-bajo, donde aprovechamos más la ayuda que nos da la goma. En ese ritmo más alto la cuesta un poquito más, sobre todo cuando jugamos más firme, plano desde el fondo, pero en general las sensaciones me parece que están mejor que en otras zonas, así que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Me parece que la pala nos da una potencia que es la que esperas de ella. Si la golpeas con esa zona central no me parece tampoco que se quede muy corta en comparación a otras. Creo que la potencia es estándar para lo esperado en una dureza media. Eso sí, hay que tener cuidado de golpearle bien con esa zona central y no un poquito más arriba, ya que ahí nos va a costar sacarle esa potencia. Y la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. No me parece que la pala se comporte mal en esta zona, pero sí que es la zona donde más sensaciones encontradas he tenido. Normalmente la golpeaba con esa zona más alta, tenía un tacto más seco. Es verdad que no me corría tanto la bola, pero el control me parecía muy bueno. Y de repente había alguna bola que la golpeaba algo más abajo, el rebote era mucho mayor, no la controlaba tanto, entonces me cambiaban mucho las sensaciones entre golpear centrado y que la bola saliera mucho, a golpear más alto y que la bola no saliera casi, pero mucho mejor control. Entonces, por eso yo creo que es la cuarta zona que voy a poner aquí, la zona de víbora y bandeja. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Sioux Trilogy Pro 4. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.